los siguientes 15 días. En las siguientes semanas vamos a poder proponer ya áreas completas y provincias completas, pero tenemos que seguir a los números. Sí, ya estamos aquí, ¿eh? Buenas noches. Burgos Capital seguirá en fase cero. La propuesta que la Junta ha mandado al Gobierno solamente indulta a Huerta de Rey, Melgar, Valle de Tobalina, Valle de Valdevezana y añade también a Roa. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos confía en aprobar el presupuesto de 2020 a finales de este mes. La idea es que entre en vigor en verano. PSOE y Ciudadanos ya trabajan en la reforma del borrador. No es una cifra definitiva, ¿no? Porque va a haber que seguir tomando medidas de protección, bueno, estos días se hablaba de los test, ¿no? que se plantea para hacer a los funcionarios, se han instalado mamparas de protección para la atención al público, es decir, son medidas que va a haber que seguir profundizando y por lo tanto la cifra sigue abierta, ¿no? En el caso concreto de las mamparas sí que creo que el presupuesto estaba en torno a 60.000 euros que ha tenido que hacer frente el Ayuntamiento para la instalación de las mismas. Y el avispón asiático ya está entre nosotros, concretamente en el Valle de Valdivielso. Acabar con ellas ahora es esencial para que no se produzcan plagas fuera de control. Hizo un primer nido primario, como estamos viendo aquí, ese nido creció, pasó a un nido secundario, que se hizo de gran tamaño, y comenzó al llegar el invierno la generación sexuada para perpetuar la especie. Aparece la generación sexuada de machos, después se hace otra apuesta con la futura reina. Esas reinas se desarrollan, reservas de grasas para pasar el invierno, son fecundadas por varios machos y se van a hibernar. En deportes, el Mirandés está como un niño con zapatos nuevos. La nueva normalidad del equipo rojillo ha aliviado al menos el estrés de sus futbolistas que recibieron la noticia del regreso al trabajo como una oportunidad para reencontrarse con lo que más les gusta. Era indescriptible saber que volvíamos, era como un nuevo comienzo a clase, cuando vas por primera vez, que vas nuevamente a ver a los compañeros después de unas largas vacaciones. Mañana, día de San Isidro, continuarán las lluvias afectando al este y sur de la provincia, aunque serán menos intensas que hoy. Las temperaturas bajarán aún algo más, ya que se intensificará el viento del nordeste. Después de recibir durante estos 2 meses a un sinfín de sanitarios y jefes de servicio del UBU, hoy nos acompaña el máximo responsable del Hospital de Burgos, José María Romo Gil. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Lleva usted 2 meses muy duros y tenemos mucho que comentar y ustedes ya saben, cualquier opinión o pensamiento en voz alta pueden contar con nosotros, nuestro teléfono en directo 616 11 11 32, 3 minutos y volvemos con todo. Nueve 39 minutos de la noche. Hoy nos acompaña el director del UBU, el doctor Romo Gil. Con él actualizamos datos sanitarios. Este jueves han confirmado 8 nuevos casos de COVID-19 en Burgos. Sumamos, por tanto, ya 2.721 contagiados, de los cuales 1.928 han sido confirmados con pruebas PCR. Ingresados en la UCI hay 15 pacientes, uno menos que ayer. Se han dado ya altas a 891 personas y, buena noticia, en las últimas 72 horas no ha habido que lamentar ningún fallecido en Burgos. Señor Romo, ¿por qué tantos saltos, tantos picos? Un día empezábamos con 3, pasamos luego a los 50, otro día 40 y pico, hoy 8. ¿A qué se debe? Bueno, se han ido detectando las situaciones patológicas también en función de la analítica realizada, ¿no? Por otra parte, el confinamiento ha ido dejando a gente, digamos, en sus casas y por lo tanto la transmisión se ha ido cortando y ese ha sido el motivo de que funcionemos con picos. Pero nos alegramos de los picos, sobre todo en estos momentos que el pico está bajando. Porque la cuenta diferencia entre positivos y positivos con PCR, imagino, pues los de PCR son los de más de fiar. ¿Perdón? Que la cuenta diferencia entre positivos en general y positivos bajo prueba PCR. Claro, bueno, nosotros tenemos los positivos, les confirmamos fundamentalmente con analítica, con PCR o con anticuerpos. Y bueno, las pruebas no son absolutamente exactas y por lo tanto también hay confirmación con clínica, ¿no? Esto es lo que hay.
Bueno, señor Romo, pocos días tranquilos ha tenido usted desde su llegada a la dirección. Pocos. La verdad es que llegar a una organización tan complicada y introducirse en su vida, conocer a su gente, requiere su tiempo y casi no lo he tenido cuando de repente nos llega la pandemia y nos cambia absolutamente la realidad a todos, ¿no? Pero ha sido una buena ocasión también para conocer precisamente esta maravillosa organización que es el Hospital de Burgos. Sí, porque no creo que imaginara desde un principio en qué se iba a convertir esta crisis. No lo imaginaba nadie, ¿eh? No lo imaginaba nadie. Nadie pudo prever la situación, nadie estaba preparado para una pandemia. Los infectólogos siempre tienen, digamos, un espacio común, que es decir, que algún día llegará, pero lo cierto es que nos pilló a todos, bueno, poco preparados. ¿Usted está de acuerdo con las quejas de los sanitarios en cuanto a los test y los equipos de protección? Vamos a ver, yo creo que vamos a ser absolutamente sinceros. Es decir, en cuanto a equipos de protección, hemos estado siempre muy ajustados, ¿eh? De tal manera que hemos tenido que gestionarlos con mucho rigor. No podíamos desperdiciar ningún EPI porque esto podía suponer que en el momento de necesitarlo alguien se viese sin esta protección. Lo que es cierto también es que desde el principio hemos tenido clarísimas cuáles son las reglas que teníamos que cumplir y hemos procurado cumplirlas siempre y yo creo que lo hemos conseguido, ¿eh? Lo que pasa es que ajustando mucho. Efectivamente hay gente que tenía la percepción personal de que a lo mejor necesitaba una protección mayor que la que estaba arreglada, pero nos tenemos que mover con la evidencia científica, no con percepciones, porque si no nunca hubiéramos acabado de llegar. Una parte de los equipos de protección en mal estado que llegó al gobierno autonómico pasaron por Burgos. Pasaron por Burgos, ha habido como pasaron por todos los sitios, la Junta ha distribuido lo que ha podido con un gran esfuerzo encontrar en el mercado internacional, fundamentalmente en el mercado chino. Y sí hemos tenido alguna situación en la que hemos tenido que retirar, y gracias a Dios que sí hemos podido retirar el 100% de lo que venía mal, de lo que no cumplía los requisitos. Y desde luego lo que sí hemos hecho también es invitar a los trabajadores que han estado afectados por la utilización de esos equipos a que inmediatamente pasasen por prevención de riesgos para poder pues hacer la analítica correspondiente. ¿Y a raíz de eso ha habido un sanitario positivo en el Lugo? No, a raíz de la utilización de... Bueno, no podemos nunca identificar exactamente la causa, claro, con la aparición de un positivo, ¿no? Pero la sensación que tiene el servicio de prevención es que no ha habido, gracias a Dios, no ha habido contaminaciones o infecciones por esta razón, ¿eh? Pero no podemos descartarlo del todo, ¿eh? ¿Por qué cree que en España estamos a la cabeza en cuanto a sanitarios contagiados? Bueno, pues yo creo que estamos a la cabeza en principio porque nos ha dado bastante fuerte digamos, la pandemia en el país, ¿no? Concretamente a nosotros en Burgos nos venía el frente de la parte del País Vasco y luego la zona de Madrid y nos ha dado fuerte. Yo entiendo que algo debemos haber hecho mal, pero no tiene que haber sido necesariamente la no existencia de EPI, sino probablemente también el que no hayamos aplicado el resto de las medidas de distanciamiento en la vida social, le digo, porque claro, un médico, una enfermera, un TKE se pueden contaminar en el centro de trabajo, pero también en el entorno social, ¿no? Y probablemente nosotros, como cultura mediterránea, pues a lo mejor somos menos rigurosos o hemos aprendido a ser más rigurosos un poquito más tarde, ¿no? Voy ahora con su gestión, porque de toda la reorganización que ha tenido que hacer, ¿qué es lo que más le ha costado? Bueno, lo que más nos ha costado, y no es a mí precisamente, sino a los profesionales, el haber tenido que cambiar radicalmente su hábito de trabajo, ¿eh? Quiero decir que hemos tenido que suspender la actividad programada, hemos tenido que crecer mucho en cuidados críticos y hay facultativos que se han tenido que acoplar, que los intensivistas, por ejemplo, ya tenían este hábito perfectamente manejado, ¿no? Pero ha habido otros profesionales que se han tenido que incorporar a una tipología de pacientes a los que no estaban habituados y se han adaptado, yo creo que maravillosamente, desde el punto de vista del manejo del paciente, pero también desde el punto de vista de la actitud y de la disposición, ¿no? Esto yo creo que es una gran lección que nos hemos dado casi a nosotros mismos como organización. Sí, porque ha tenido que ser como rearmar un hospital, claro, de las dimensiones del Lugo. Claro, no, y le hemos rearmado, ¿eh? Lo cierto es que yo creo que gran parte
de lo bien, entre comillas, ¿no? que nos puede haber salido la operación en Burgos, en el hospital de Burgos concretamente, o en el complejo asistencial, es que nos adelantamos todo lo posible, ¿no? Veíamos cómo venía la situación de Italia, veíamos qué pasaba en China, bueno, no fuimos los primeros y esto por lo tanto nos dio alguna pista. Hubo que programar con antelación una macroestructura para absorber el problema que crecía y crecía de una forma vertiginosa y ir por delante, no tener que ir a remolque de las situaciones, son las que nos han permitido, digamos, afrontar no digo tranquilidad, no encuentro la palabra, ¿no? Pero sí que con seguridad el tratamiento de los pacientes, pero ha supuesto darle la vuelta al hospital. Con más aplomo, ¿verdad? Con más aplomo, exactamente, ¿no? Con más seguridad de lo que estábamos haciendo. Claro. ¿No? Ahora continuamos, porque a los inmunólogos, a los que hemos consultado, no les ha gustado que el Ministerio haya publicado los datos de inmunidad al virus. Dicen que son muy preliminares, que pueden dar lugar a errores y más aún a una relajación entre la población. Vean lo que también opina la Junta de Castilla y León al respecto. Hasta 12.000 personas podrían haber pasado el virus en Soria, según el estudio de seroprevalencia del Gobierno, que refleja que el 14% de la población ha generado anticuerpos frente al COVID-19. Aquí no saben cómo tomarse esa noticia. Pues depende de cómo se mire, es como mirar el vaso medio lleno o medio vacío. Tiene una parte positiva y otra muy negativa, la verdad. La mala es que hay un 86% de la gente que aún no lo ha pasado. La buena, que en teoría el resto ya es inmune, solo en teoría. Lo que no sabemos a estas alturas todavía es un virus nuevo y entonces no sabemos cuánto tiempo va a durar y qué tipo de inmunidad nos va a conferir. Es una situación parecida a la de Segovia, donde el 12% tendría anticuerpos y casi 20.000 personas podrían haber superado la enfermedad. Datos que podrían servir para avanzar más rápido en la desescalada. Yo creo que cuanto más personas lo hayan superado ya, mejor. Pero desde el Gobierno no les permiten hacerse ilusiones. No podemos plantear que estos resultados en ninguna de las provincias ni en ninguna de las comunidades autónomas vayan a proteger de rebrotes. Porque el cambio de fase no se basará en números, sino que dependerá más de lo prudentes que seamos todos a la hora de establecer nuestras relaciones sociales. Desde la Junta lo respaldan. No podemos decir que esa sea una tasa que nos proteja, que tenga esa inmunidad de población que necesitaríamos para no estar asustados. Soria y Segovia no podrán agarrarse a esta estadística para pasar de fase. Los resultados no sorprenden a los virólogos. La población seropositiva en COVID es poca y la consecuencia es... Podemos tener brotes localizados, podemos tener brotes en áreas que tengan menor prevalencia de anticuerpos que la que hemos visto. No son datos buenos ni malos, dicen. Es la radiografía de lo que ha pasado en España y el resultado del confinamiento. Si no hubiéramos estado encerrados en casa, la seroprevalencia sería mayor, pero el coste en vidas hace esta estrategia insostenible. Si dejas galopar al virus, a sus anchas, a este virus nuevo, lo pagas en colapso de sistemas sanitarios enseguida y en una mayor letalidad. Los resultados muestran la peligrosidad del virus con una letalidad del 1,1%. Los expertos aseguran que suele ocurrir cuando un virus nuevo llega a la población. Cuando no hay inmunidad persistente de ningún tipo, sucede eso. Eso pasó en la colonización española cuando los primeros españoles llegamos a América y llevamos enfermedades que no conocían, y que en Europa mataban o tenían una letalidad X, y en cambio en América del Sur la letalidad se multiplicaba por 10. Se confirman más contagios en las ciudades y el alto porcentaje de asintomáticos y se consolida la pérdida del gusto y el olfato como síntoma común del coronavirus. Pues ya hemos visto, doctor, no es ni bueno ni malo el conocer el tanto por ciento de las personas inmunes, ¿no? Bueno, es una que no nos aporta gran cosa. Es una fotografía, primero sí que es cierto que es preliminar y por lo tanto hay que esperar a que el estudio esté completo, pero evidentemente lo que nos da es un estado de situación y por lo tanto por lo menos nos da una pista de a qué nos podemos enfrentar. ¿Cuál es la situación en urgencias ahora mismo? Porque todo esto empezó en urgencias y se ha ido cambiando de departamentos y de servicios. Sí. Bueno, ahora en urgencias estamos teniendo ya prácticamente, tenemos más pacientes, más urgencias no COVID que COVID. Pusimos la carpa que se colocó fuera, lo que llaman la carpa, que no era tal, y ahora prácticamente ya la estamos dejando de utilizar porque el volumen de pacientes es pequeño.
Sí, una carpa que se tenía que haber puesto antes porque tampoco ha habido tanta gente en ella, ¿no?, desde su instalación. Bueno, lo cierto es que el Hospital de Burgos es una estructura tan potente que probablemente la necesidad que ha habido en otros centros de montar esa instalación externa no fue nunca apremiante. En cualquier caso, en un momento determinado, el grupo COVID, junto con la dirección, decidió que podía tener interés todavía separar más el circuito de pacientes, y lo hicimos en el momento que el grupo entendió que podía, luego no ha sido así, ¿no?, que las cifras podían continuar creciendo, luego no ha sido así, pero el Hospital de Burgos tiene una potencia estructural suficiente como para haber permitido circuitos bien diferenciados de pacientes sospechosos de los no. Bien, pues vamos ya a empezar a escuchar a nuestros espectadores que marcan ese 616-11-11-32. Nos vamos a la Ribera del Duero. Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, Mira, cuéntanos. gracias. Soy concejal de un pueblo de aquí de la zona básica de Aranda del Duero. ¿De Roa? No, de Aranda del Duero. Ah. De la comarca de Aranda, Sí. zona básica. Soy concejal del PSOE, pero independiente. Pero no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de España porque lo ha hecho tarde y mal. O sea, yo creo que el estado de alarma se tenía que quitar ya el 24 de mayo porque esto ya parece una dictadura en vez de la situación más o menos está controlada, ¿no? Y yo creo, le voy a preguntar ahí al señor que está ahí. Al gerente del UBU, doctor Romo. Eso es. Que si en verano próximo, que estamos ya casi se va a ver menos casos, me imagino. Y si seguimos así, la Junta de Castilla y León, que parece que a la Ribera nos ha dejado que no entremos en la fase primera este lunes, y Lerma tampoco, que son zonas de mucha actividad agrícola y económica y de servicios, ¿cuándo lo vamos a entrar? Es que los autónomos, los bares se van a ir a la ruina. Yo creo que si seguimos así, hasta julio y agosto el resto de Castilla no vamos a poder movernos por las provincias. Vamos, esto es una vergüenza. La Junta también está haciendo mal, ¿eh? Pues ya sabe... No sé qué opina el señor. Ya sabe, gracias. Pedro, no, que decía que ya sabe que Roa pasa seguramente, si el gobierno dice que sí, el lunes a fase 1. Sí, ya lo sé. Roa y Huerta del Rey, que yo sí, estoy también. Pero mi pueblo pertenece a Aranda del Duero, al pueblo de salud. Y claro, que en un pueblo de 100 habitantes, que tiene mi pueblo, que no se pueda abrir el bar, no vayas a otro pueblo a tomar el bar, aquí no estamos aburridos. Somos poca gente, pues menos todavía. O sea, que yo creo que la Junta va muy lenta, y así no, porque cuando vayamos a la tercera fase es julio ya. Pues sí. O sea, viene entrado julio, eso no puede ser. Vemos porque que... aquí, además, en verano, cuando podemos disfrutar que hace más calor, los que quiero seguir no son malos. Y si no disfrutamos en verano de los bares o de ir para acá, para allá, pues además la economía se va a ir a tomar viento. Pedro, o sea, vamos a ver qué nos cuenta el invitado, por favor, ¿vale? Es una cadena, muchas gracias. A usted, buenas noches. Básicamente, si las cosas están tan mal como para que no estemos en fase 1 ya, es lo que Pedro quiere saber. Bueno, pues buenas noches, Pedro. Yo creo que de lo que se trata es de encontrar un equilibrio, lógicamente, entre el problema de salud y el problema social y económico, ¿no? En estos momentos, en los momentos iniciales, yo creo que se ha optado claramente, y desde mi punto de vista como sanitario, sin ninguna duda con acierto, se ha optado por la salud de las personas y la vida de las personas, ¿no? Sí que es cierto que tiene efectos colaterales, que esta pandemia tendrá unas repercusiones sociales y económicas perversas, pero evidentemente en la escala de valores entiendo que sí se ha acertado, porque salvar vidas, en principio diríamos que es lo único que no tiene precio, ¿no? Bueno, Cataluña y Castilla y León, las únicas comunidades que están, digamos, al mismo nivel de prudencia, ¿no? Bien, pues de la Ribera del Duero nos vamos a la capital, Fuentecillas. Teresa, buenas noches. Bueno, buenas noches. Mira, yo le iba a hacer una pregunta a este señor, al gerente, del UBU. ¿A qué se refiere él a un paciente sospechoso? Que ahora le voy a decir yo por qué se lo digo. Cuando acude un enfermo con síntomas, ¿a qué se refiere un paciente sospechoso? Sí, Teresa, buenas noches. Mire, yo llamo paciente sospechoso a aquella persona que se acerca a un servicio de salud con una sintomatología que puede ser compatible con una infección por coronavirus.
A esto llamamos pacientes sospechosos, ¿no? Vamos a ver, mire, en el mes de enero, en el año 2020, perdón, a mediados de enero hemos tenido 3 casos en la misma familia. Uno, la doctora de cabecera le dice a un hijo mío con asma, 29 años, pues se encontraba muy mal, que era gripe, está vacunado contra la gripe en el mes de octubre, tenía 38,5 de fiebre. No nos lo creímos nunca, ¿eh? Le dijeron que se tomaría paracetamol durante 15 días y le dijeron, ten cuidado, no solo pegues a tu madre, su madre soy yo no soy asmática. A los 2 días, por la noche, se te cierra el glotis, no puedo respirar, yo me ahogaba, no podía respirar. Acudo al día siguiente a urgencias de San Agustín, que entonces estaba allí, me dicen que era cuadro, faringitis, traqueitis, me recetan acitromicina, un antibiótico, me ponen un aparato de esos para lo que recetan cuando hay neumonías, para respirar, como un inhalador, con una cosita roja aquí abajo. Vaya concretando, Teresa, por favor, sí, concrete mejor. Es que me estoy encima ahogando ahora, mira. Entonces, sí, te lo voy a hacer, sé hablar además muy deprisa. Pasa que te van a poner un aerosol con Ventolin, qué casualidad, todo se está oyendo. Digo, y le digo yo al médico, que me imagino que sería un médico, un enfermero, digo, qué casualidad, digo, que a mi hijo le está pasando esto, mi hijo estuvo malísimo. Dice, sí, dice, es que la gripe viene muy fuerte, yo creo que el coronavirus ya estaba en Burgos hacía mucho tiempo. Entonces, esto va pasando, nos vamos recuperando. A otro hijo mío, una neumonía, nunca la habíamos visto así, también que te ha dicho el médico de cabecera, que tengo neumonía, centro de los cubos, todo esto, los médicos están por ahí. Vale, entonces, se va recuperando ya nos vamos recuperando. El 5 de marzo mi hijo acude otra vez a la misma doctora, porque otra vez que tiene asma, otra vez se está ahogando, una tos de estas, tos seca. Teresa, por favor, tenemos que cortar la llamada, es que tenemos muchísimas comunicaciones. Le pone acitromicina y le dice a la doctora, ¿tú sospechas que podrías tener el coronavirus? Vale. Eso no lo puede decir un médico, le tenían que haber hecho ya las pruebas. A los pocos días ya estaba el confinamiento. Nos han hecho la prueba esta de la nariz, porque yo solo solicité a Santiago Rodríguez atención primaria y salió negativo, efectivamente, porque ahora no lo tenemos. Claro. Hemos solicitado por escrito a la consejera de Sanidad, ahora está en manos del señor Santiago Rodríguez, hemos enviado todos los correos, queremos el test masivo. Bien, Teresa, entiendo, es que tengo más llamadas. Entiendo que ustedes piensan que ya en enero de 2020 pasaron por la enfermedad, por lo que nos está relatando, ¿no? ¿Que no lo saben? Vale, perfecto. Pues ojalá haya sido que sí. Teresa, gracias, muy buenas noches. No me gusta cortar a nadie, pero es que tenemos muy poquito tiempo, la verdad. Gracias. Bueno, saludar a Teresa y sobre todo desearle que esté bien la familia. No sé cómo ha acabado el episodio de enfermedad que tuvieron dentro de la familia, espero que bien, y tengo que decirle que evidentemente, claro, al principio de la pandemia nadie estaba preparado, nadie estaba pensando en que esto podía ser un problema que estuviera llegando ya, ¿no? Y por lo tanto la confusión con otros cuadros respiratorios era relativamente sencillo. Efectivamente, ¿se podía haber hecho más? Pues en aquel momento también había que ver cuáles fueron las fechas, porque no me he quedado con ellas. Enero de 2020, enero de este año. Enero del 2020. Quiero decir que todavía en los laboratorios no estaban montadas las técnicas necesarias, claro, para poder aplicar esto, digamos, de primera instancia, porque la información es una enfermedad que hemos ido descubriendo poco a poco, hemos ido aprendiendo. Lo siento, seguramente que sus médicos de atención primaria pusieron interés seguro, pero en aquel momento no se podía seguramente pedir más de lo que dieron, porque el conocimiento sobre la situación era el que era. Pero es bastante factible, desde mi punto de vista, que en diciembre, a finales, ya estuviera el virus rulando por estos lares. Dicen los expertos que es posible. Vamos a cambiar un momento de asunto, porque Manuel Díaz, el cordobés, ha compartido con sus seguidores en las redes sociales un encuentro que va a tener esta noche con una periodista, con Leticia Ortiz. Sí, seguro que están pensando en la reina, de ahí el revuelo que se ha armado. La gente no reparó en que era una Leticia con C, no con Z, y resultó ser una compañera nuestra de esta casa. Leticia con C Ortiz, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, vaya anécdota, ¿no?
Pues he salido en el Hola, que es como la ilusión de mi vida, ¿verdad? Vamos a verlo, que lo tenemos ahí. Es tu primera portada en Hola digital, yo creo, ¿no? Sí, estoy esperando a que lo saquen en papel, por lo menos. Pero no, la verdad es que me hizo, claro, cuando me empezó a llegar, imagínate, llegó un momento que incluso se colapsó el teléfono, yo no sabía lo que estaba pasando, estaba trabajando además y fue una locura, la verdad. Pero ¿nunca te ha pasado con esta coincidencia con la reina situaciones parecidas o algo? Me han pasado alguna vez, sobre todo cuando vivía en Madrid, cuando estudiaba allí, que además fue el boom de la relación también, de la boda y tal, y cuando llamaba para reservar en algún restaurante y tal, pensaban que les estaba vacilando y me colgaban el teléfono. Pero algo así de confundirme, y ya no te digo salir en el Hola, nunca. Me encanta lo de en el Hola. Claro, en el Hola, es que es como la revista, salir en el Hola. ¿Cuántos seguidores en redes has ganado con esta confusión? Pues alguno, la verdad es que alguno, porque como además Manuel lleva varios días, el cordobés lleva varios días moviendo el tema de la entrevista y tal, se ve que entre una cosa y otra les ha hecho gracia sobre todo en Instagram, que es igual la que yo tengo un poco más abandonada y tal, porque en Twitter sí es verdad que tengo un número importante, pero en Instagram menos, y de repente me he sentido presionada, digo, ¿y ahora qué fotos cuelgo? Yo que cuelgo igual fotos de cuando voy a los toros y ahora no podemos. Te veo muy, muy guapa, compañera. Eso es que el encuentro le tienes en media hora. A buen seguro saldrá ese tema con Manuel Díaz. Sí, seguro. Yo creo que es el tema de la semana, ¿no? Lo del tema de la confusión simpática, como decían los compañeros de Hola. Y sí, en media horita hablaremos con él. Él está en su finca en Sevilla, pero bueno, hablaremos largo y tendido sobre alguien que yo creo que en Burgos además es muy importante, ¿no? Que él siempre, cuando alguna vez me ha concedido entrevistas para el diario, me decía que cuando llegaba aquí se podía cambiar el apodo del cordobés por el burgalés. Luego, cuando acabemos nuestro capítulo sanitario, vamos a dar una información sobre la crisis de la tauromaquia. ¿Es acuciante, Leticia? Es terrible. Sobre todo, además hoy hemos conocido una noticia, voy a decir que sobre todo en el Campo Bravo, porque es donde quizá más se nota esa crisis. Estamos hablando de 7.000 toros que se pueden quedar en el campo, porque evidentemente si no se lidian en la plaza, los ganaderos no pueden criar los toros, seguir criándoles, porque además por ley no se pueden lidiar con 6 años. Hay varios componentes ahí que dicen que van a perder unos 77 millones de euros. Pero es que además, lo que te decía antes, hoy hemos conocido una noticia que se están empezando a negar las ayudas que el otro día, si os acordáis, el ministro de Cultura anunció para todos los miembros de espectáculos culturales. Y se entendió que ahí también estaban los toreros como profesionales de la cultura, ¿no? Porque nosotros dependemos de ese ministerio. Y sin embargo, hoy ha salido la información de que se está empezando a negar esas ayudas porque no se les considera profesionales de espectáculos culturales. Entonces, a ver cómo se resuelve un poquito, porque era a lo que se aferraban muchos profesionales. Estamos hablando ya no de figuras del toreo quizá, pero de banderilleros, de picadores, de mozos de espada. Entonces, a ver cómo se soluciona, porque es complicado el tema. Muy bien, Leticia Ortiz. Pues, compañera, muchísimas gracias y suerte en esa entrevista, que no te va a hacer, desde luego que eres una gran profesional. Gracias a vosotros. Un beso. Seguimos con el doctor. Estaba haciendo mucha gracia la conexión. Sí, no conocía el asunto. No lo conocía, ¿no? Bueno, pero es gracioso. Desde luego. Hablábamos de las urgencias, que en Burgos ya están más desahogadas, ¿no? Me decía. Veamos cuál es la situación en la comunidad. Estamos volviendo a urgencias por otras patologías que no son coronavirus. La doble entrada en los hospitales empieza a ser más voluminosa del lado que no es COVID. Algo impensable hace unas cuantas semanas. Vean. Los servicios de urgencias de los hospitales recuperan cierta normalidad. Menos urgencias, afortunadamente, COVID, y estamos empezando a tener más urgencias generales, lo cual quiere decir que pues la gente también va perdiendo un poquito el miedo a venir al hospital cuando hay que venir. Lo normal en esta época del año en el hospital de Salamanca es atender 400 pacientes al día. Actualmente pasan por aquí unos 200. Es una cuarta parte más que hace 2 semanas. Del enfermo que viene demandando atención por ser COVID es un perfil de paciente ya diagnosticado y que viene a una revisión y que probablemente se podría atender desde los puntos de atención primaria. Y aumentan mucho las visitas por lesiones traumatológicas. Sale
pues, y hace deporte, pues se cae, pues hay más posibilidades de que patologías que antes confinados no pasaba, ahora pasen, ¿no? Hay un repunte en la atención en urgencias y regresan quienes no deben ir, los casos más leves que pueden esperar a ir al médico de familia. Regional, la gente tome conciencia y utilice racionalmente estos servicios de urgencia, ¿no? Es importante no acudir al hospital si la dolencia es leve, solo se deben atender aquí los casos urgentes. Vemos que son situaciones similares, ¿no?, en nuestras urgencias de nuestro entorno más cercano. Son similares, sí. Volvemos al teléfono, 616 11 11 32. Yolanda, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Cuéntenos. Hola, yo quería hacerle una pregunta al señor gerente. Le escucha. Cuando salió la noticia de que iban a hacer el PCR a toda la plantilla del hospital, ¿a quién se refería? Yolanda, buenas noches. Escucha la respuesta por la televisión, Yolanda, gracias. Buenas noches. Nos referíamos a hacer el test a todos los trabajadores del hospital. Se empezó haciendo con PCR, se ha continuado con anticuerpos separados IgG y IgM, y ahora seguramente se volverá a dar, digamos, otro paso adelante en combinaciones más ventajosas. El diagnóstico de estas situaciones no es tan lineal, diríamos, como una prueba de embarazo, ¿no? Requiere interpretación clínica, requiere de combinación muchas veces de una técnica de anticuerpos y de PCR. Es más complicado de lo que, quiero decir, más complicado, no es tan sencillo como puede parecer. Pero la prueba, desde luego, los test diagnósticos van dirigidos al 100% de la plantilla. Estamos a punto de acabar la primera vuelta, yo creo que nos quedarían 2 o 3 días aún para dar la vuelta a toda la plantilla del complejo asistencial de Burgos. Ya sé que no es cosa suya, pero ahí estuvo aquí la presidenta del Colegio de Enfermería de Burgos y ellos mismos se van a tener que costear su prueba IgG, es la que usted ha nombrado ahora. Bueno, efectivamente ha habido, digamos, iniciativas particulares, no solamente en este caso, sino en otros donde el ciudadano ha preferido hacerse, digamos, una prueba, aun cuando en ese momento no era lo más indicado, ¿no? Seguramente. Creo que si acudía a un médico y se hubiera puesto en marcha el mecanismo, digamos, habitual y normal para hacer este tipo de determinaciones, pero bueno, la libertad de la gente está por encima de todo y por lo tanto encantados de que colaboren de la manera que estimen, ¿no? Bien, pues vamos a hablar ahora con Mari Carmen. Buenas noches. Buenas noches, fenómeno. Gracias. Oye, yo quería hacer Cuéntenos. una pregunta. A ver, al gerente, a ver cómo podemos saber si hemos pasado el COVID. Porque en febrero, a primeros, tuvimos una gripe muy gorda, mi marido y yo. Mi marido es cortado de respiración, toma Apetarit y Seretide, y no sabemos si lo hemos pasado o no. Nos dieron las 3 pastillas que dan para la gripe y ahí se quedó. Me gustaría saber si van a hacer alguna especie de pruebas para gente con riesgo, como mi marido. Gracias y Gracias, Mari Carmen. al programa y a ti. Gracias, buenas noches. Pues buenas noches, Mari Carmen. Seguro que su médico de cabecera, digamos, lo primero y más importante es saber si ha tenido la enfermedad, haberla pasado, haberla superado y que tenga usted ya una inmunidad precisamente por ese contacto con el virus, ¿no? A partir de aquí, pues probablemente tengamos que seguir haciendo estudios, seguro que vamos a tener que seguir haciendo estudios para ver cómo está la inmunidad de nuestra población y sobre todo en aquellos pacientes que efectivamente puedan tener riesgos añadidos, tendrán que completarse los estudios. Pero póngase en manos de su médico de cabecera, que su médico de atención primaria, en el momento más adecuado y más oportuno le va a completar el estudio seguro. Bien, pues ahora vamos a hablar con una serrana de Salas de los Infantes. Isabel, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Mire, yo más que nada, no es una pregunta, sería una petición para el señor gerente del hospital. Pues si después de todo esto se podrían mejorar las horas de espera en urgencias, cuando un paciente, no le hablo ahora en esta situación, ¿no?, sino de antes, ya anteriormente, o sea, evitar pasar allí tantas horas, si eso se podría mejorar. Muy bien, Isabel, gracias por su llamada. Hemos pasado allí muchísimas horas siempre, que alguna vez que pues por desgracia hemos tenido que ir varias veces,
pues muchas horas, hasta 8 horas de espera. Muchas gracias. A usted. Imagino que dependerá del día, de las circunstancias, ¿no? Del momento que haya ido. Claro, no. Primero agradecerle a Isabel la oportunidad de explicarme, ¿no? Nosotros tratamos de respetar el tiempo de los ciudadanos porque creemos que es importante no solamente el tiempo, evidentemente, del facultativo, de la enfermera, sino del propio ciudadano. Por esto actuamos en casi todo con una gestión citada, con una asistencia que tiene una cita previa y, por lo tanto, tratamos de ajustarnos a los horarios establecidos. No siempre es posible, porque nunca la atención de un paciente es exactamente igual al tiempo que se le asigne. Por lo tanto, hay acúmulos de espera, a veces se va un poco más rápido, pero bueno, es una oportunidad de mejorar que vamos a seguir procurando. Una cuestión, aparte de la COVID, ¿qué ha supuesto para el UBU la cercanía del nuevo PAC, el Divino Valles? Bueno, pues nos ha servido, yo creo que de entrada, lo que pasa es que nos ha durado muy poco el tiempo de no COVID y por lo tanto interrumpió de alguna manera la colaboración que estamos intentando coordinarnos para dirigir la urgencia propia de atención primaria al punto de atención continuada y que no consumiese, recursos hospitalarios si no era necesario, ¿no? Eso empezamos a tratarlo con la dirección de primaria, con los profesionales y vamos a retomarlo evidentemente a continuación, ¿no? El punto de atención continuada de atención primaria es muy importante, está haciendo una gran labor, ha hecho una gran después de aquellos problemas iniciales que había en cuanto a su ubicación, una gran atención, ha mejorado mucho sus instalaciones y desde luego nosotros tenemos que seguir coordinándonos cada día más con ellos. Bien, pues yo me voy a coordinar ahora con José. Buenas noches. José. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Hola. Ante todo, quisiera dar pésame a todos los familiares de los burgaleses que han fallecido. Y luego, yo estoy de acuerdo, he estado escuchando las declaraciones del señor gerente, la verdad que llega tarde un poco al programa, y no sé si mi pregunta la puede contestar él, pero yo estoy de acuerdo en que no hay que tener prisa en la desescalada, que hay que ir despacio, guardando todas las normas de seguridad que están marcando, que el objetivo de la sanidad pública es salvar vidas, pero mi pregunta va en relación, porque le estoy viendo a dar vuelta a la cabeza y no veo claro el concepto, por qué la ciudad de Burgos, si tanto la sanidad de Burgos como los burgaleses hemos estado confinados en casa haciendo bien las cosas, ¿por qué la ciudad de Burgos no avanza en la fase de 0 a la 1? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted, José, por vernos y por llamarnos, las dos cosas. Gracias. Pues buenas noches y en primer lugar, yo sumarme evidentemente al dolor de la gente que ha tenido pérdidas. Por supuesto. El propio complejo asistencial de Burgos perdió a Yolanda, una compañera del Hospital de Fuente Bermeja, y se siente mucho como compañeros y mucho más como familiares, sin duda, ¿no? Vamos a ver, yo creo que estamos en un momento todavía muy inicial de la desescalada. Tenemos que ir con calma, tenemos que ir con prudencia, porque si no los rebrotes pueden surgir y las complicaciones a todos los efectos, también económicas, serían muy importantes. Por lo tanto, yo creo que la prudencia la tienen que marcar las autoridades sanitarias, teniendo en cuenta que, al margen de lo que nos parezca, hay parámetros y unidades de medida que son las que dictan cuando una situación, puede soltar un poco más las riendas, puede relajarse un poco más, ¿no? Mientras tanto, yo creo que ya hemos hecho lo más difícil y lo que no merece la pena es, por una aceleración final, cometer un error que sería garrafal. O sea, hay mucha gente que piensa como nuestro último espectador que ha llamado, como José, muchísima, ¿eh? Sí, seguro, Sobre ¿no? todo cuando Burgos está bien posicionada ahora respecto a Castilla y León, ¿no? ¿Cómo, perdón? Sobre todo que Burgos está bien posicionada como ciudad. Sí, está bien posicionada, pero en todo caso tenemos que hacer, de verdad, seguir el criterio de los epidemiólogos
y de la salud pública a la hora de tomar las decisiones, porque todo lo demás son riesgos que podemos no ver como ciudadanos de a pie, pero que existen. Y ya sé que es incómodo, para mí también. Los profesionales valoramos, pues, como ciudadanos el resto de los aspectos de la vida, la incomodidad, el problema de tener los niños en casa, valoramos los mismos problemas, ¿no? Pero, ante todo, valoramos la seguridad de no recaer, en la medida de lo posible, en otro brote. ¿Cuántos pacientes han tenido que desviar al Hospital Recoletas de Burgos porque se hizo un acuerdo a nivel regional? Bueno, pues tengo por aquí algunas cifras. En Recoletas tuvimos pacientes positivos, negativos. Es decir, no fue un hospital contaminado. Lo que estábamos haciendo allí es atender la cirugía urgente y los ingresos urgentes de dos especialidades que eran traumatología y cirugía plástica, y tuvimos en torno a unos 65 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente. 65. Bien, pues en fase 0 aún la actividad económica está muy limitada, lo saben. Por desgracia, muchos negocios pensaban que ya estaríamos en fase 1 y se habían preparado para ello, pero tendremos que esperar mínimo una semana más. Luis Ángel Rozas, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Hola, ¿algo así les ha pasado a tus invitados de esta noche? Pues sí, algo así. Y la verdad es que solo con ver la imagen, quizás muy pocas personas pueden reconocer en el local en el que nos encontramos. Nada menos que estamos en La Favorita, que ha tenido que cambiar un poco de imagen, que reinventarse para poder hacer frente a esta situación. Vamos a hablar con Jesús Hernando, con su gerente. Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues renovarse o morir, ¿no? Esto sí que es... vamos a ver qué nos inventamos para poder seguir adelante y para reabrir las puertas. Habéis estado cerrado todas estas semanas, pero ya tenéis de nuevo abierto y además ahora con una nueva iniciativa. Habéis transformado una parte del local, digamos, en una tienda gourmet. Eso es, sí. Bueno, intentar un poquito pues para salir adelante y por lo menos a la cabeza despejarla un poco. Intentar llevar a nuestros clientes la comida que tomaban aquí antes, pues intentar acercársela a sus hogares, que la disfruten igual. Cuéntanos un poco cómo está siendo todo este proceso. Creo que habéis puesto en marcha una página web en la que ya informáis a los potenciales clientes de aquellos productos que pueden solicitar. Se puede realizar el pedido previamente o se puede acudir hasta el propio centro, pues para ver qué es lo que quieren, ¿no? Sí, eso es. Bueno, de momento tenemos que, el cliente viene aquí a recoger sus pedidos, nos llama previamente o viene aquí a ver el escaparate que tenemos y se lo preparamos y se lo lleva a su casa. Y de cara al futuro, no sé, ¿esto qué va a ser? ¿Una cosa transitoria? ¿Se va a prolongar en el tiempo? ¿O todo va a depender de cómo vaya evolucionando la situación? Bueno, pues sí, hay que mirar a ver un poquito si pasamos de la fase 0 a la fase 1 y nos dejan poner un poquito de terraza y algunas mesas del restaurante con las medidas de seguridad y hacer un poquito más, poder hacer algo más que lo que hacemos. La idea, por lo tanto, sería conseguir ese pase a la fase 1 y poder reabrir ya, digamos, todo el servicio de bar, de restaurante, con esas limitaciones que impone esta situación y a la vez compaginarlo con esta nueva vertiente del negocio. Sí, eso es. Bueno, de momento yo creo que la barra no nos interesaría abrirla, ¿no? Pero como tenemos bastante, pues digamos, para poder dejar la distancia de seguridad, pues pondríamos mesas en lo que es todo el bar con sus 2 metros o lo que pueda. Cuéntanos un poco, Jesús, ¿qué es lo que ofrecéis a los clientes que se acerquen estos días por aquí, por La Favorita? ¿Qué es lo que se van a poder encontrar nuevo, al margen de las facetas que ya conocían vuestras? Bueno, pues eso es. Bueno, pues un poquito lo hemos hecho para hacer guisos, caracoles, rabo, carrilleras, bacalao, luego mucho la verdura de temporada, los espárragos, la alcachofa, el guisante lágrima, que le tenemos muy conocido aquí en La Favorita y son producto de temporada. Y lo hacemos ahora. Inclusive el fin de semana intentaremos abrir la parrilla si podemos, para acercar un poquito también la parrilla a las casas.
Por lo tanto, la gente se va a poder llevar esas raciones ya preparadas, listas para consumir, y después, pues bueno, todas estas delicatessen que estamos viendo por ahí, conservas de todo tipo. Sí, la verdad que sí, conservas son buenísimas. Y luego también, si quieren, pues llevarse carne, que la tenemos preparada, nuestros chuletones, que elegimos nosotros mismos, chuletón gourmet, chuletillas, tenemos hamburguesas de buey, un poquito los embutidos ibéricos. Bueno, pues un poquito de todo lo que podemos ofrecer desde nuestra casa normalmente, pues darlo para que lo lleve. Y como aquí todavía estamos en fase 0 y no podemos disfrutar de esas terrazas, de esos vermús, lo que sí que ofrecéis a vuestros clientes es la posibilidad de que se tomen el vermú en su casa, preparárselo y llevárselo. Sí, le preparamos, bueno, inclusive ahora mismo no estamos para llevarlo, pero si en un futuro hay que acercarlo, pues bueno, buscaríamos algún medio para acercarlo. Y además, la Favorita, digamos, un negocio fundamental es el de la barra, el restaurante, también una buena carta de vinos, ¿no? Exactamente, sí. Ahora además hemos puesto los vinos con un margen muy pequeñito para que la gente se pueda tomar los caldos en casa. Se acercamos también igualmente. La verdad que bueno, pues no se cargan mucho los precios para que puedan tomar el vino en casa. Lo mismo que teníamos en la carta, pues lo ofrecemos para llevar. Muy bien, Jesús, pues muchísimas gracias. Únicamente desearos mucha suerte en esta nueva etapa, en este nuevo negocio que habéis montado, y que podamos rápidamente dar ese salto a la fase 1 para que todo vaya recuperando poco a poco la normalidad. Pues sí, a ver si es cierto. Muchas gracias y eso, pues salir adelante, que no nos queda otra. Muy bien, Rafa, pues esto es lo que nos ha contado Jesús, la nueva faceta de la Favorita, que la verdad es que, al menos en este rincón, está irreconocible. No parece que estemos en ese local hostelero que todos conocíamos hasta el momento. Desde luego, pero tiene todo muy buena pinta, Luis Ángel. Pregúntale, por cierto, a Jesús cuántos clientes de media están entrando y si esto es realmente rentable o por lo menos no pierde. Jesús, nos comenta Rafa Rioja, quería conocer cómo está funcionando esta nueva iniciativa, qué media más o menos tenéis diaria de clientes, de pedidos, y también, pues bueno, cómo va este negocio, si realmente es rentable o si es, digamos, una solución a corto plazo para poder por lo menos abrir las puertas. Sí, pues bueno, más bien yo creo que es eso, es una solución a corto plazo, porque de momento, bueno, hemos abierto el lunes, tampoco sabemos hasta dónde va a llegar. Sí que se van pidiendo cada día pues un poquito más de hacer más pedidos, pero no sabemos, esperemos al fin de semana a ver si nos sorprende. Pero no creo que sea una solución como tal, no lo va a ser. Lógicamente no va a ser la Favorita como antes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues eso, hay que al menos dar salida a todo ese género y bueno, reiniciar la actividad de alguna manera. Lo que no da nada de dinero, sin duda alguna, es tener las puertas cerradas. Desde luego, gracias a los dos, gracias Jesús, gracias Luis Ángel Rozas. Buenas noches, volvemos a plató, seguimos con el gerente del UBU. Doctor Romo, ¿me aguanta 5 minutos? No, publicidad, le hago un par de preguntas, recibimos unas llamaditas y ya le dejo en paz. Perfectamente. Venimos ahora mismo. ...10 y 28, seguimos en Noticias 8 edición noche con el gerente del Hospital de Burgos. Gracias por continuar con nosotros y hablar con Maika. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Mira, llamo de Burgos Ciudad. Yo quería decir que cuando salimos de paseo a nuestra hora, hay muchísima gente que no lleva mascarilla. Y luego queremos pasar a la siguiente fase. No puede haber algún programa de manera que esa gente que no está mentalizada, que se acabe de mentalizar de una vez, porque claro, van contagiando. Es decir, que no es yo me protejo, no, es que ellos, si son positivos, van contagiando. Claro. Ahí lo dejo. Muy bien, Maika. Buena reflexión, gracias, buenas noches.
Pues buenas noches, Maika. Sí es cierto que la mascarilla sería muy conveniente que todos la lleváramos. Nosotros ahora aquí en el plató de televisión estamos a una distancia mayor de 2 metros y por lo tanto por eso nos permitimos el no tenerla, ¿no? La mascarilla sí que es conveniente, pero hay otras medidas que no deben obviarse, como es un lavado frecuente de manos, como es mantener una distancia importante de 2 metros al menos, y tener este tipo de hábitos, nunca toser en la mano, toser en la flexura del codo, en fin, todo esto es muy importante. Lo de la mascarilla conveniente sin ninguna duda. Estamos a casi 4 metros, Maika, y antes de la llegada de los invitados se desinfecta la mesa y justo cuando se marchen los invitados y quien les habla y el resto del equipo también se puede desinfectar, que es lo que tenemos que hacer. Tenemos aquí en el teléfono, ¿verdad? Asunción, buenas noches. Ay, buenas noches. Bienvenida. Sí, gracias. Cuéntenos. Pues mire, yo es que estoy intrigada y tengo una pregunta para el doctor Romo, para el señor gerente. El señor Illa y el señor Fernando Simón nos han dicho que solamente el 5% de la población están inmunizados contra el coronavirus. Y yo pregunto, si no han hecho test masivos a la población, ¿cómo lo saben? Y por otra parte, si han hecho ellos algún test en zonas donde haya gente más o menos hayan estado expuestos al germen, ¿en qué se fundamentan? ¿Usted qué opina, doctor Romo? Muy bien, Asunción, gracias por su llamada. Pues buenas noches, Asunción. Vamos a ver, el test de seroprevalencia es un test que está hecho con todo el rigor científico, con una muestra suficiente para poder sacar conclusiones, o sea que debe usted confiar en el estudio, porque es un estudio muy amplio, es un estudio que se hacía sobre 60.000 personas, ampliable a 90.000 por aquellos fallos que pudiera haber de no participación, pero tiene toda la fiabilidad. Es un test científico que tiene todas las garantías. Pues vamos a escuchar a Fernando ahora. Bienvenido, buenas noches. Fernando, hola. Javier, pasamos a Javier. Javier, hola, buenas noches. Javier tampoco está. Hola, buenas noches. ¿Eres Fernando o Javier? Soy Javier. Muy bien, Javier, cuéntanos. Oye, yo voy a hacer una pregunta un poco al gerente. Mira, yo en diciembre pedí una ecografía que me dieron para el 3 de junio. Estoy hablando del año 2019. Para el 3 de junio. Y hoy me ha llegado una carta que me la posponen para el 20 de febrero del 21. O sea, estamos hablando de un año. No sé, yo entiendo lo que ha pasado, entiendo todo esto, una ecografía que yo creo que se tarda 15 minutos, las que me han hecho. No sé qué pensar. Hoy cuando he visto la carta he pensado que eran los inocentes. Bien. Antes de colgar, ¿necesitas saber algún dato de Javier? No. Vale, pues ya puede colgar, Javier. Buenas noches, gracias. Vale. Buenas noches, Javier. Vamos a ver, todo se ha ralentizado efectivamente, la actividad programada ha quedado suspendida, salvo la que era preferente y que podía tener una incidencia sobre la salud del ciudadano. Es decir, que no siempre los plazos agravan una situación, ¿no? Esto se ha mantenido, ha sido de los pocos hospitales de Castilla y León que han podido mantener la cirugía oncológica, la cirugía preferente y la actividad ambulatoria también preferente. Pero evidentemente se ha pospuesto, y en su caso se ha pospuesto mucho tiempo. Estamos, no obstante, en un proceso ahora mismo de revisar cómo vamos a retomar la actividad ordinaria. No podemos empezar con toda la velocidad que quisiéramos, pero sí vamos a plantearnos, desde luego, planes de actuación para reducir las listas de espera, que ya teníamos un problema importante antes, que ahora seguramente, se nos ha agravado sin ninguna duda, y lo único que le puedo decir es que estamos trabajando para diseñar planes de actuación y acortar estos tiempos de demora. Pues tenemos que ya la última llamada de la noche. María Dolores, bienvenida. Hola, buenas noches. Doctor, quisiera hacerle una pregunta. Mire, yo tenía una intervención para el día 18 de marzo, pero fue suspendida por la pandemia por el virus este. Y quisiera saber cuándo iban a empezar
iban a empezar a operar, porque sí que me dijeron que ya me llamarían por teléfono para operarme. Mi operación sería de vesícula en porcelana. Bueno, gracias, María Dolores. Buenas noches. Dolores, buenas noches. Efectivamente, la cirugía programada ha sufrido, como comentaba anteriormente, retraso. Empezamos la fase ahora de desescalada, estamos ya trabajando con 8 quirófanos, pensamos que en una semana podremos trabajar con 11, a la siguiente semana pensamos trabajar con 15, para llegar en la 4ª semana siguiente a una actividad, digamos, plena en cuanto al número de quirófanos. Si de todas formas en este tiempo usted notase que su problema se agrava de alguna manera, pues a través del médico de cabecera háganoslo saber para poder tomar en cuenta su situación e intervenir más rápidamente si es necesario. Si no, procuraremos, como decía en el caso anterior, poner en marcha rápidamente procesos para agilizar no solamente lo que hemos perdido, sino acortar las listas de espera que previamente teníamos. Pues ahora sí que es la última de verdad, se lo prometo. Merche, buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. Bienvenida. Yo también era para lo mismo casi, o sea que te lo voy a decir rápido. Nosotros en enero, mi hermano como que tenía una pincha en la garganta. Fuimos al médico de cabecera, le miró y no le veía nada, una pequeñita herida. Entonces le dijo que le dio un antibiótico. Estuvimos 8 días, volvimos. Como no le veía nada, le dio vez para ir al otorrino. El otorrino le dio vez en mayo y ahora en mayo nos han mandado la carta de que para diciembre y él sigue como que es una pincha que tiene ahí en la garganta. ¿Y no se puede adelantar esto? Muy bien, Merche, pues muchísimas gracias por su consulta y por vernos. Buenas noches. Claro. Buenas noches, Merche. Vamos a ver, hoy concretamente hemos puesto en común con todo el hospital, en distintos grupos de trabajo, en la Junta Técnico Asistencial, con los jefes de servicio, con las supervisoras, el plan que tenemos para ir creciendo en la actividad programada. Hasta ahora, ya digo, hemos podido respetar, gracias a los profesionales y a la estructura hospitalaria que tenemos, hemos podido respetar la actividad preferente y urgente. Hoy hemos hecho un plan para ir incorporando sin prisa pero sin pausa, no podemos correr más para evitar riesgos, la actividad ordinaria. Y por lo tanto en consultas externas sí que vamos a procurar ir valorando las situaciones para atender a los ciudadanos no solamente en función de la fecha en la que pidieron la cita, sino también de la gravedad que puede, o de la gravedad o de la complicación que puede tener su proceso, a la luz de la información transmitida en unos casos por el médico de atención primaria, cuando solicitó la interconsulta, y cuando es una revisión por la información contenida en la propia historia clínica. Desde luego pondremos todo nuestro esfuerzo ahora. Hoy hemos tenido una videoconferencia con la consejera y evidentemente ha salido a relucir este tema que tenemos que empezar ya a trabajar al ritmo posible contra las listas de espera, que en Burgos pues realmente no teníamos muy buena situación. Que sepa, doctor, que esta intervención, esta entrevista sí que está siendo de servicio público absolutamente, cosa que le agradezco, y también trasladarle un comentario de una llamada telefónica de esta misma semana de un espectador que dijo textualmente: viendo los sanitarios que han pasado por esta mesa durante estos últimos meses, me quedo tranquilo de quién me está cuidando. Creo que eso es extensible a todos sus compañeros. Pues lo haré llegar porque realmente es una frase de ánimo. Yo desde aquí también quería simplemente dar las gracias a la ciudadanía burgalesa porque se ha comportado magníficamente en general. Puede haber habido alguna excepción de abusos, pero en general ha sido un comportamiento magnífico. Yo creo que pueden estar muy satisfechos y muy confiados en los colectivos profesionales que les atienden, que están cansados pero con la decisión absoluta de seguir adelante el tiempo que haga falta y como haga falta. Y luego yo creo que tenemos que insistir yo tengo que insistir, aprovechando digamos esta ocasión, en que la gente mantenga toda la prudencia, todas las medidas de seguridad, porque debemos evitar que esta pandemia horrorosa nos dé sustos, o por lo menos nos dé sustos más livianos. Pues, señor Romo, usted no nos ha dado ningún susto, todo lo contrario. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy amable, gracias. Buenas noches y suerte.
42 zonas básicas de salud de la región han sido propuestas por la Junta de Castilla y León para pasar a esa deseada fase 1 el próximo lunes. 5 son burgalesas y afectan a 11.600 personas. Se tratan de las 4 que ya se propusieron el pasado viernes y que finalmente quedaron fuera: Valdevezana, Tobalina, Melgar y Huerta de Rey. Y se suma una nueva, Rua de Duero. Vamos a completar este puzzle. Este puzzle va a estar entero, pintado de verde, en pocas semanas. Pero no vamos a correr, porque debajo de este puzzle, en cada zona de salud, lo que hay son seres humanos. Pasados los siguientes 15 días, en las siguientes semanas, vamos a poder proponer ya áreas completas y provincias completas, pero tenemos que seguir a los números. 11 menos 20, hora de conectar con la redacción. Verónica González, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Hoy comenzamos, ya que ha estado aquí nuestro invitado, con actualidad relacionada con el UBU. Cuéntanos. Pues sí, esta mañana se ha hecho un homenaje a los sanitarios fallecidos por el COVID-19. Un minuto de silencio que han guardado los propios profesionales de distintos centros de salud de Burgos, así como también desde el Hospital Universitario, en memoria de los compañeros que han perdido la vida durante esta pandemia. Y les hablamos también del robot móvil que ha desarrollado la empresa Asti y Bosch. Ha desinfectado ya más de 3.000 metros cuadrados del UBU. Se ha centrado en una planta de hospitalización, en concreto en el área de reanimación de intermedios y en 8 quirófanos del bloque C, que han sido utilizados durante esta pandemia como zonas acondicionadas de UBIs y quirófanos de pacientes COVID. Este robot reduce la carga vírica hasta en un 99,9%. Y una muy buena noticia ahora: ¿cuántas veces hemos ido al supermercado y al volver a casa hemos limpiado bien la compra? Pues la OCU ha hecho un estudio que dictamina que no han encontrado virus en los envases analizados. Pues sí, ¿cuánta gente que nos está viendo ahora desinfecta los envases de la compra por si hay rastro de coronavirus? Pues como bien dice Rafa, la OCU ha hecho un estudio donde se han analizado los productos de 8 cadenas de supermercados y el resultado es que no se ha detectado el virus en los envases de alimentos ni de productos de droguería de gran consumo, como por ejemplo en la harina, las bolsas de patatas fritas, los yogures o las barras de pan, así que nos quedamos más tranquilos. Aún así, si la gente quiere seguir haciéndolo, que lo haga, ¿eh? Cualquier medida de precaución no es poca. Y vamos a hablar del IPC. Pues el comportamiento de los productos ha sido muy desigual. Los frescos subieron, por ejemplo, las legumbres y las hortalizas un 10%, pero bajaron los servicios como la electricidad un 6%. La tasa anual vuelve a ser negativa por primera vez desde 2016. Cae 7 décimas en España y un 1% en Castilla y León. Muchísimas gracias, Verónica, que descanses. Gracias a ti, hasta mañana. 22:42, publicidad muy breve y volvemos con más cosas. Ahora de nuevo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burgos confía en aprobar inicialmente el presupuesto de 2020 y hacerlo a finales de este mismo mes. El objetivo es que pueda entrar en vigor a comienzos del verano. PSOE y Ciudadanos ya trabajan en la reforma del borrador. Partido Socialista y Ciudadanos retoman sus contactos para sacar adelante el presupuesto que quedó paralizado por el coronavirus. Fue una pena porque nos quedamos a apenas 3 días de aprobar el presupuesto inicialmente. Estaba previsto hacer un pleno extraordinario el día 17 de marzo y el 14 pues fue declarado el estado de alarma, ¿no? Las medidas tomadas para frenar el avance de la COVID-19 han supuesto una caída de los ingresos en 5 millones de euros, por lo que ahora toca ajustar las cuentas, que rondarán los 195 millones. Hay un montón de actividades que se han visto paralizadas y que también va a suponer una merma de ingresos, ¿no? Y eso efectivamente, consecuentemente, lleva una disminución también del gasto. Y eso es lo que hay que... en eso estamos trabajando los dos grupos que teníamos acordado el presupuesto, ¿no? En actualizar esas propuestas.
El cierre de determinados servicios públicos ha supuesto un ahorro, pero no será suficiente para poder paliar la caída de los ingresos. Sí que habrá que pues prescindir, como digo, o aplazar a otros momentos mejores algunas de las inversiones que estaban previstas. Pero eso, insisto, quiero ser prudente todavía y hasta que no tengamos las cifras exactas no adelantar acontecimientos. Pero sí, no solo va a ser gasto de los propios servicios, que va a ser el grueso, sino que también habrá que renunciar a algunas de las prioridades o de los programas que habíamos marcado, los dos grupos que habíamos propuesto el presupuesto. Sí. Otro problema añadido es la suspensión de los plazos administrativos. La idea es ir avanzando estas semanas, aprobarlo inicialmente a finales de mayo, pero el visto bueno definitivo no podrá llegar hasta que finalice el estado de alarma. Y vamos ya con los deportes. Samuel Gil, buenas noches. Hola Rafa, buenas noches. Suma y sigue para el San Pablo en el plantío. Sí, así es. Segundo día de trabajo para los hombres de Joan Peñarroya al abrigo de la grada naranja del Municipal del Plantío. Gimnasio, ahí ven a Miquel Salvó, ejercicios de fuerza y coordinación y ya sobre el parquet un jugador a cada lado de la cancha. Protocolos cumplidos a rajatabla por un grupo al que se sumará mañana el brasileño Vítor Benítez. El escolta carioca llegará a Burgos mañana por la mañana. El gran protagonista de estas primeras sesiones para el San Pablo Burgos es el aspecto físico. El preparador, Daniel Hernández, ha cogido rienda suelta con los chicos de Joan Peñarroya y está poniendo tono a toda la plantilla. Durante los primeros días de regreso a la actividad, Dani Hernández será uno de los grandes protagonistas de los entrenamientos del San Pablo. El preparador físico azulón será el responsable de intentar poner a tono a los jugadores en unas sesiones con una carga y un formato de trabajo muy claros. Se hacen dos grupos de trabajo, uno está en pista, que son dos jugadores separados en media cancha, cada uno de ellos respetando esa distancia de seguridad, y lo mismo en el gimnasio, a dos jugadores a la vez, con mínimo 5 metros de separación y cumpliendo con las mismas normas. El trabajo va siendo progresivo, evidentemente, porque llevamos 8 semanas en las que no hemos podido tener esos estímulos específicos. La labor del palentino está siendo muy dura e intensa. Le toca desde planificar los ejercicios individuales en las últimas semanas a tener que estar muchas horas en el pabellón para poder supervisar el ejercicio de todos los profesionales. Hemos tenido las dos semanas y media últimas han sido muy duras en cuanto a horas de trabajo a la hora de enviar planes a los jugadores. Con estos grupos reducidos pues son 8 horas en el pabellón, más todo lo que hay que planificar, todo lo que hay que preparar en cuanto a estructura de gimnasios, estructura de pista, etcétera. Lo que tiene muy claro es que el punto de forma anterior al parón será muy difícil de alcanzar. Para recuperar esos niveles previos es necesario el 100% del tiempo que se ha parado, es decir, necesitaríamos 2 meses, que es imposible, pero tanto nosotros como cualquier otro equipo. Sin duda el trabajo de Daniel Hernández será vital de cara al torneo final de la Liga. En Miranda de Ebro, lo que hace unos días era una extraña locura va tornándose poco a poco en rutina habitual. Hoy miramos a la nueva vida rojilla con los ojos del lateral venezolano Alexander González. Levantar la vista y verse de nuevo ahí, trabajando por un escudo. Es de lo que uno vive, es de lo que se basa el resto de nuestra vida, o por lo menos mi vida. Desperezarse y encarar de nuevo al futuro, como volver a empezar. Era indescriptible saber que volvíamos, era como un nuevo comienzo a clase, cuando vas por primera vez, que vas nuevamente a ver a los compañeros después de unas largas vacaciones. Todavía lejos de los goles y de los abrazos que les dan sentido. El mirandés trata desde la distancia de volver a ser el mismo. Le pone humor a Alexander González. Al final, como no nos podemos juntar, entonces vamos hablando a distancia y pues los secretos no se pueden contar porque todo el mundo los escucha. Consciente el venezolano de la importancia del entrenamiento progresivo. Lo importante es intentar no lesionarse, volver que el cuerpo vuelva a su normalidad, a su estado físico, para poder competir de la mejor manera y terminar de la forma en como terminamos la Copa, que fue bastante gratificante para toda Miranda.
y revivirlo cuando regrese la Liga. Y eso es lo importante, llegar a los 50 puntos y a partir de ahí, pues bueno, que se ponga interesante al final, pues maravilloso, bienvenido sea. Obstáculo a obstáculo, en el cada vez menos extraño día a día rojillo. Más fútbol, la Federación de Castilla y León ha presentado su propuesta para la tercera división durante la campaña 2021. El sistema sería el siguiente: grupo octavo subdividido en 2 subgrupos con 12 equipos repartidos por proximidad geográfica, con la intención de reducir el número de jornadas. Los equipos burgaleses quedarían emparejados con Soria, Segovia y Ávila, y con el Simancas vallisoletano en el caso de que la Arandina lograra el ascenso a Segunda B en el Playoff Express, que se va a jugar en el feudo palentino de la Balastera. Por el momento es todo, Rafa. Gracias, Samuel. Buenas noches. Buenas noches. Vamos ya con la previsión del tiempo. Estos días de inestabilidad y de primavera nos están dejando arcoíris como este, que se daba ayer en Torrelara y que nos ha enviado su alcalde Rubén. Y también atardeceres como este que nos ha enviado Rodrigo Carazo, una foto tomada desde la calle Vitoria. Y ahora lo que vemos es la impresionante imagen del satélite Meteosat de hoy, con ese frente abarcando todo el centro de la península ibérica hasta el Mediterráneo y avanzando desde el sur, donde ha dejado lluvias abundantes. Frente que mañana todavía permanecerá con nosotros, como vemos en la situación prevista, afectando especialmente al nordeste. Será allí, en el este y en las zonas montañosas, donde mañana, día de San Isidro, se registren lluvias. En el resto ya, grandes claros. Concretando ya más para nuestra provincia, mañana viernes 15 de mayo, día de San Isidro, patrono de agricultores. En el norte cielos muy nubosos todo el día, con lluvias de madrugada y también durante la mañana, aunque luego remitirán por la tarde. Bajan las temperaturas porque mañana tendremos viento del nordeste, máximas sobre 12-13 grados, mínimas entre 6 y 7. Ya por la Bureba y por el este hablaremos también de cielos nubosos durante la mayor parte del día, con algunas lluvias por la tarde especialmente, chubascos ya más débiles que hoy, máximas de 12 grados con viento del nordeste y sensación de ambiente fresco. Por el centro y oeste de la provincia también tendremos los cielos muy nubosos, aunque hacia el oeste apenas esperamos lluvias. En el centro sí habrá algunas lloviznas débiles. Viento del nordeste, eso sí, todo el día, temperaturas máximas de sobre 13-14 grados y mínimas entre 5 y 6. Por el sur, en el Valle de la Arlanza, cielos muy nubosos, pero no esperamos lluvias, máximas de 13 grados, viento del nordeste. Y en el Valle del Duero, máximas de 16-17 grados. Aquí el viento del nordeste incidirá menos que en otras zonas y por eso la temperatura será más alta, con algunas lloviznas. En la sierra también, lluvias por la tarde, temperaturas que bajan, máximas de 12 grados y mínimas entre 5 y 6. Mañana, día de San Isidro, en Burgos capital será una jornada de cielos nubosos, pero ya con lluvias débiles. Tendremos, eso sí, el viento del nordeste y ambiente fresco. Para el fin de semana parece que ya irán cesando las lluvias y subirán las temperaturas, especialmente el domingo, que será por fin una jornada de sol. Y terminamos, como siempre en este mes de mayo, con flores, en este caso los ranúnculos, que inundan las praderas de casi toda la provincia. El avispón asiático está cobrando mucha importancia por la alerta lanzada por Estados Unidos, por su presencia masiva y por la muerte de un hombre en Galicia por una picadura. En el Valle de Valdivielso ya están llegando y acabar con ellas ahora es esencial para que no se produzcan esas plagas que pueden ser incontrolables. La vespa velutina o avispa asiática es una especie exótica invasora que llegó desde Asia hace unos años. En 2019 mató a 3 personas y este año ya cuenta con un fallecido por su picadura. Al comienzo de la primavera y cuando el frío ya no es tan intenso, salen de su hibernación para comenzar a construir su panal, en el que pondrán más de 100 larvas de reina dispuestas a colonizar a su antojo. En el Valle de Valdivielso ya han visto la primera. La avispa está sola, está de forma individual y es muy sencillo capturar el nido. Cuando lo realizamos y sigue su proceso natural, lo que hace es, el nido sigue creciendo, adquiere más o menos el tamaño de un balón de balonmano. La avispa fue vista en un leñero por casualidad y en tan solo 3 días ya ha construido las primeras partes del nido primario. En cuestión de días, el tamaño hubiera sido el de un balón de balonmano.
Esta vez no será así por la rápida intervención de la Asociación Avispa Asiática, que ha podido neutralizar a la reina en el nido. Su ciclo es anual, esta reina sabe que va a morir y antes de hacerlo lo que hace es perpetuar la especie. ¿Y qué es lo que hace? Poner una generación sexuada. Ella puede elegir, fecundando o no sus huevos con el esperma que guarda del macho de la temporada anterior, si quiere que sea una hembra o un macho. Si avistan algún ejemplar es importante llamar al 012 y que sean los profesionales los que acudan al lugar del avistamiento. Bueno, hay que llevar un buzo específico, como este que tengo hoy aquí, que es para la avispa velutina. Hay que tener protección ocular, ¿vale? Porque son capaces de proyectar un fluido, veneno no está claro, pero sí que es una sustancia, un líquido muy irritante. Y por si todo esto sale mal, hay algún problema, hay una picadura y se produce un shock anafiláctico, que es una reacción alérgica muy grave, pues necesitaríamos llevar autoinyectores de adrenalina como este. Solo en el año 2018, Saúl intervino en casi 200 nidos de velutina. En 2020, la cuenta acaba de empezar. Durante esta crisis, muchas son las acciones solidarias que intentan ayudar a quienes más están sufriendo. Hoy hemos sido testigos de una más. El chef estrella Michelin, Miguel Ángel de la Cruz, junto a Provacuno, han cocinado más de 200 platos para repartirlos a quienes más lo necesitan con la ayuda de Cáritas y de Cruz Roja. Hoy los fogones están que echan humo en la cocina de Miguel Ángel de la Cruz. Una menestra de verduras y sobre todo con carne, un poco de vino tinto. El chef estrella Michelin se pone el delantal y luce un nuevo complemento en su cocina, la mascarilla. Hoy sus platos tienen unos destinatarios muy especiales. Los más necesitados, que es ahora mismo lo que necesita la sociedad, ayudar. Colabora con Provacuno en esta acción solidaria en Valladolid para que la gente que lo está pasando mal con la crisis del COVID-19 deguste un plato singular. Venir aquí, preparar y poder ayudar, pues es una satisfacción, y gracias a entidades como Provacuno. Así Provacuno ha querido poner su granito de arena. Se trata de dar producto, carne de vacuno de buena calidad, a los desfavorecidos. A ellos también les está afectando la crisis. Vamos a estar pasándolo mal una buena temporada. Y con todo listo, desde Matapozuelos ponemos rumbo a Cruz Roja para hacer el reparto. Aquí los voluntarios trabajan a destajo desde que se declaró el estado de alarma. Familias que están afectadas por un ERTE, familias que vivían como pequeños autónomos. Y hoy dentro de estos carros hay una sorpresa, la ración a cargo del chef de la Cruz. Así, con esta iniciativa hacen más llevadera la situación tan complicada de muchas familias. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros, con la 8. Descansen y si quieren mañana más. Adiós.